Hola a todos, soy Grablo y estamos aquí nuevamente en el canal y el día de hoy vamos a hablar de Bcache FS. Y es que hay un sistema de archivos para Linux que promete lo mejor de varios mundos, la velocidad de ext4, las funciones modernas de ZFS y Btrfs, todo en uno. Se llama Bcache FS. Hace pocos días su creador anunció que por fin dejó de ser experimental, es oficialmente estable. Hay un detalle, ya no vive dentro del kernel Linux, lo expulsaron, y la razón no es solo técnica, también hay una historia de conducta y conflictos personales documentados, eso sí, y hoy te cuento la cronología completa. Para entender el drama hay que entender qué prometía Bcache FS. En Linux tenemos ext4, rápido pero básico, XFS, sólido para archivos grandes pero sin protección real contra corrupción silenciosa de datos, el cual yo tengo también para mis datos, pero esto también no afecta demasiado si es que no es un servidor con alta carga de trabajo. En uso doméstico no debería tener problemas, eso sí, lo dejo como nota personal. Btrfs y ZFS sí tienen eso, tienen checkrooms, snapshots, comprensión, pero ZFS no puede integrarse nativamente con Linux por temas de licencia, y Btrfs lleva años con la fama de inestable en ciertas configuraciones RAID. Específicamente, si es que se lo preguntan, es para RAID 5 y 6 en que no es muy estable ni recomendable usar Btrfs. Y a todo esto tenemos a nuestro ingeniero de confianza, Ken Overstreet, que empezó Bcache FS en el 2015 con la idea de resolver eso justamente, un file system copy on write nativo en Linux sin las limitaciones de licencia de ZFS, y en el 2024, después de casi una década de desarrollo, Bcache FS entró oficialmente en el kernel de Linux, mainline, específicamente en la versión 6.7. Lo cual parecía un final feliz, pero lamentablemente no lo fue. Y claro, esta es la cronología real del conflicto, casi cual bitácora, es pública y verificable por supuesto, listas de correo del kernel, lwn.net y declaraciones directas de los involucrados. Antes de llegar al conflicto que terminó con su expulsión, hay que mencionar algo. En septiembre del 2024, en una discusión técnica sobre manejo de memoria, Overstreet le escribió a otro desarrollador del kernel, Michael Hocko, un mensaje con lenguaje agresivo y personal, con algo de crítica técnica dura, pero al fin y al cabo un insulto. Usando eufemismos podemos decir lo que le dijo en ese mensaje. Michael, si crees que colapsar procesos es una alternativa aceptable al manejo de errores, no tienes nada que hacer escribiendo código del kernel. Has estado defendiendo con vehemencia una idea tras otra, y es un insulto para aquellos de nosotros a los que sí nos importa escribir software confiable. Claro, de forma suavizada, porque la última parte le dijo en inglés, It's an insult to those of us who give a shit about writing reliable software. Stop it. Condescendiente como si se tratara de un niño, es otro ingeniero, ¿no? Después de todo. O un perro quizás, solamente le faltó decir, good boy, Michael. Y a todo esto, haciendo un paréntesis, Linus Torvalds ha sido históricamente famoso por ser extremadamente duro e insultante y hasta humillante con respecto a otros desarrolladores. Pero recordemos que es Torvalds, y aparte ya no eran los 90s, estamos hablando ya del año 2024, donde tenían pues códigos de conducta bastante delineados. Hay un documento que se llama Covenant, si no me equivoco, y delinea más o menos un código de conducta básico en un sistema institucionalizado. ¿Cómo se convirtió el kernel? Porque el kernel se convirtió en una pieza importante para el software mundial. Así que este tipo de casos estaba hecho para evitar demandas o escándalos dentro de este tipo de organizaciones. Así que estaba un poco más sensible. Digamos que se volvieron medios de cristal, en todo caso. Ya no se hablaban de tú a tú como en el pasado. Y bueno, parece que Overstreet estaba pues con la idea de cómo se desarrollaba antes. Y a todo esto, el código de conducta del kernel determinó que esto era abuso escrito hacia otro miembro de la comunidad. Overstreet se negó a disculparse públicamente, era todo un chat el Overstreet, argumentando que el asunto ya había sido resuelto en privado, pero el resultado fue que en noviembre del 24 la Junta Técnica de la Linux Foundation, con respaldo explícito de Linus Torvalds, ya lo metieron al asunto también a Torvalds, Greg Coach, Harman y otros desarrolladores senior, restringió su participación durante todo el ciclo de Linux 6.13, rechazando todos los pull requests en este periodo. Y claro, este no es tampoco el final de la historia,
pero es importante tenerlo en cuenta que cuando llegó el conflicto principal en el 2025, no llegó sobre una relación de confianza intacta, ya había tensión real y documentada. Y es que en el ciclo de Linux 6.16, Overstreet envió un parche llamado Journal Rewind, pensado para mejorar la capacidad de reparación de Bcachefs. El problema no es la idea, técnicamente era brillante, la verdad, pero fue el momento. Lo envió durante la fase de Release Candidate, el periodo donde el kernel es reservado exclusivamente para corregir bugs críticos, no para meter funcionalidades nuevas. Torvalds, conociendo cómo es Torvalds, lo señaló públicamente con una ruptura de las normas del Merge Windows. Theodore TSO, mantenedor de XT4, también advirtió que este tipo de cambios tardíos arriesgaban introducir regresiones en partes sensibles del sistema. Overstreet respondió que no quería tener sentido del humor cuando se trataba de la integridad de los datos de usuario, dependiendo de que, para él, las correcciones de bugs reales no deberían esperar al siguiente ciclo. Acá hay un punto que puede tener razón tanto Overstreet, pero recordemos que el kernel sigue un ciclo estricto de cómo se debe dar los pull requests o meter las nuevas funcionalidades. Así que en este caso, muy probablemente podemos decir que el Overstreet pues estaba equivocando claramente. Bien, y a todo esto la respuesta llegó finalmente con el kernel 6.17. El archivo maintainless, el estado de Bcachefs de supported a externally maintained. En la práctica esto significa que el código seguía presente, pero dejaba recibir contribuciones activas o respaldo directo de los mantenedores centrales del kernel. Era básicamente un aviso de salida. Y ahora sí, llegamos a la parte del kernel 6.18. Y este es el toque final, pasó lo que se venía a venir. En el kernel 6.18, más de 117.000 líneas de código de Bcachefs fueron eliminadas por completo del árbol mainline de Linux. Después de casi 10 años de desarrollo y apenas un año dentro del kernel oficial, Bcachefs quedó fuera. Pero eso no fue el final del proyecto, fue un cambio de dirección de Bcachefs, se reorganizó como un módulo de KMS independiente. Se compila por fuera del kernel, claro, con su propio repositorio apt para Debian, Ubuntu y soporte de primer nivel directo para Arch Linux y NixOS. Esto tiene un costo para el usuario. Cada vez que el kernel se actualiza, el módulo de Bcachefs tiene que compilarse en segundo plano. Si en algún momento el desarrollo de Bcachefs no logra mantener el ritmo de los cambios internos del kernel mismo, o por supuesto, porque todo tiene que tener relación, es una parte importante, estamos hablando del file system, del disco duro, existe el riesgo de que el módulo falle al compilar. Algo que simplemente no pasa con el file system que vive dentro del árbol oficial del mismo sistema, ya que está mantenido, está empaquetado junto. Y recordemos también que esto es un desarrollo prácticamente de un solo hombre, así que tiene que estar muy activo, ¿no?, con ese tipo de cosas. Y aquí estamos hoy con la versión 1.38.6. Overstreet retiró oficialmente la etiqueta de experimental de Bcachefs, el sistema de Journalist ahora es completamente lockless, reduciendo de forma importante la contención bajo cargas concurrentes. El sharing del B-Tree también mejoró, beneficiando directamente de escenarios con muchos clientes simultáneos. Y el Ensure Coding, su sistema de redundancia tipo RAID, ya está considerada como estable. Pero también hay que ser honestos con este tipo de desarrollos. Busqué benchmark recientes y confiables comparando directamente a Bcachefs contra ButterFS en cargas de múltiples hilos y no encontré ninguno verificado por fecha del 2026. Lo que sí existen son datos del propio desarrollo interno de Bcachefs mostrando mejoras de concurrencia significativas, pero no un porcentaje de cuánto más rápido es uno comparado con el otro. Que pueda mostrarlo, ¿no?, directamente con gráficos y estadísticas. Seguro que se van a hacer después, ya que esto es muy nuevo. Ha pasado creo que prácticamente 2 días o un día desde que desde que dice de que ya está como estable. Se van a hacer muchas pruebas y tiene muchas mejoras. La verdad que es un muy buen sistema y es un lamentable, ¿no?, que haya salido también del kernel oficial. Bien, a todo esto y como conclusión, ¿vale la pena Bcachefs?
Depende de lo que busques realmente. Es un proyecto con ideas técnicas genuinamente interesantes, brillantes diría yo, hecho por un desarrollador que tiene un historial de conflictos y problemas de actitud. La verdad que nada exagerado, todo está documentado. Pero esto tampoco invalida la tecnología, pero sí explica por qué vive fuera del kernel oficial en vez de dentro. Si te gusta experimentar en una máquina virtual o un disco secundario, este es un buen momento para probarlo. Si necesitas algo predecible y producible, o sea que sea más estable en pocas palabras, ya tenemos los archivos confiables de siempre, el XT4, XFS, ButterFS, que en estos dos últimos tiene, bueno, Snapper, que sigue siendo la opción, digamos que un poco más aburrida, pero mucho más confiable para preservar datos de una máquina de producción. Y bueno, la reflexión también va de 3 puntos. El primer punto del que quiero hablar es que el código no vive en el vacío. Puedes tener la arquitectura más elegante y eficiente del mundo, pero si el ecosistema, en este caso el mainline del kernel, decide que tu forma de interactuar es un riesgo para la estabilidad política del proyecto, el código te deja prácticamente aislado y al final el Bcachefs de Overstreet corre el riesgo de convertirse en una isla técnica. Y la segunda conclusión la podríamos llamar como la tiranía de la colaboración. En proyectos de este calibre, la meritocracia, donde solo importa quién escribe el mejor código, ha sido reemplazada en parte, no en todo obviamente, porque necesitamos gente que escriba buen código, por la gobernanza. Es una palabra interesante porque nos da a entender la capacidad de persuadir y de seguir los procesos de revisión y de mantener una relación fluida con otros mantenedores. ¿Es ahora una habilidad técnica tan necesaria como saber programar en C? Aquí te dejo la pregunta. Y como tercer conclusión podríamos llamarlo con un título de El riesgo de la fragmentación. Si Overstreet no puede o no quiere cambiar su enfoque, Bcachefs corre el riesgo de mantenerse como un parche o una versión externa. Esto hace que sea más difícil para las distros como las que usamos, CacheOS, Fedora, Debian o cualquier otra distro, de incluirlo y darle soporte a largo plazo. Porque al final, nosotros, los usuarios finales, perdemos la oportunidad de tener un sistema de archivos superior, integrado nativamente en todos lados. Porque las ideas sí son revolucionarias y sobre el papel o técnicamente se ve que podría ser mejor que BTRFS o ButterFS, depende cómo le quieras decir. Pero aquí te lo dejo, ya está estable, esperemos que el proyecto siga en buen pie. Y bueno, ustedes qué me dicen, ¿conocían la historia? ¿Saben datos adicionales acerca de esto? ¿Le darían una oportunidad a Bcachefs de usarlo y ver qué tal está? Porque hace un par de días nada más que ha salido y que está bastante estable. A todo esto no lo he mencionado, pero mucho de la parte de cómo interactúas con el file system está hecho también en Rust, así que él es o por lo menos el desarrollador es muy bueno usando Rust, le gusta mucho Rust, tiene varias partes también programadas en Rust, así que es a tener en cuenta. La verdad que es un proyecto bonito y yo creo que podrían darle una oportunidad. Así que, como siempre, nos vemos hasta la próxima. Septum core banger. Here's the thing. I don't want impeachment. I don't want them to serve time. I want them taken into the city town square, hung from their ankles, and nothing from my country. Nothing from my country. How is it this good? Oh my god! Is this like a new music genre? It's called Karen Core.